Este es otro video para que vean cómo se activa antes de ejecutar el juego en la configuración 3D el NVIDIA Image Scaler. Lo activo, esto lo dejo al 50%, le pongo el indicador solamente para saberlo, aplicar y me voy a fijar que en el Windows la configuración de pantalla sea la mía y no diga 4026 2160, que sea la recomendada, la nativa, que acá están las dos iguales. Y ahora configuro la resolución, pongo una de estas cuatro, pongo la que estaba al 50% para hacer la misma. Sí, aunque ponga las otras me la va a tomar igual, lo tiene que escalar igual el juego. Pongo que sí. Voy a ajustar tamaño y posición del escritorio por las dudas para que no me... Y lo pongo en actual. Cierro y voy a ejecutar el juego. Mientras quiero ver el micrófono acá. Ahí cambio la resolución. Y voy a entrar al reciente, en el de Norteamérica, porque es de día. El otro ya se llenó, el de Sudamérica. Allá debe ser más temprano, no sé, deben tener más servidores. No sé por qué no se llenó. Y aprovecho para ir configurando el micrófono, para ponerle el filtro de ruido ese y para bajarle un poco el volumen, la potencia del... Y ahora vamos a ver en el oficial. Me toma 4K o ahí está rescalando. ¿Cuántos FPS? Porque con el 4K realmente me daba 33, 30... Me daba picos de 48, pero realmente hasta en el menú cuando tenía que elegir las opciones, la flecha, el puntero se ponía muy pesado. En cambio con esto, ya sea que rescalamos de 2048 1080 a 4K o de todas las intermedias, que es el 59%, el 66, el 75, el 85. De la otra forma, escalando, es mucho más liviano. Acá estoy de vuelta. Me tira un poco más, no me tira 33, ¿no? Tira 10 FPS más 33. Sí, 13 FPS más. 13, 14. A ver en qué estoy. Y el puntero va mucho más rápido, más fluido, pero 4000, ¿ves? Ahí creo que no está escalando nada. O a un porcentaje muy alto. Hay que bajarle como para que gane algo de estabilidad y FPS. No ganas mucho, pero... Ahí no gané mucho, pero... Le bajamos más para ver si nos da un poquito más. A ver, 2700, porque si no... Parece que está cargando, ¿eh? Por eso me... Yo le puse el shader caché, se lo puse en 10 gigas. Más no le voy a poner porque me come más mucho disco, mucho almacenamiento. Y menos creo que es poco. 63 en 2700. Bueno, estamos probando. A ver si respawneamos. No me deja. Oh, no.
Vamos a ver, 2700. Que sería el 65%, una cosa así. El intermedio. Y acá en el respawn me tira 79, ¿ves? 70, no está mal. Se ve la niebla. 80. Aunque podría ir corriendo para el bosque para... Vamos a ir probando las... Dejándole un poco más para ver cuánto más me tira. 2004 sería el 59%. Ya me tira 80. Aunque no lo uso. Y la ven. Spawnea sin cuchillo acá en este servidor. En el oficial. La carga al 99. 98, 97. 95. 65, 62. Vamos a bajarlo un poco más. Al mínimo. El 50% escalado a 4K. Mínimo 80 en el bosque, que no está mal. Veintisiete, un pico ahí. Y bueno, esto es lo que quería mostrar. La diferencia entre con escala, con el NVIDIA Image Scaler y sin el NVIDIA Image Scaler. A ver si me deja sacarlo. Con el juego puesto. Vamos a hacer la prueba, ¿no? Recomendada. Conservar cambio. Voy a ir al panel de control. Y si yo le pongo el nativo, ahí está el nativo. Le voy a poner actual. Y acá, ¿qué me aparece? La misma. Como es por driver, ¿cuántos FPS? ¿Tiene FPS? Ahora vamos a ver. Escalando a 4K es eso, desde 1080. Ahora se lo vamos a sacar, a ver qué pasa. Espera, se lo desactivo. Aplicar. Y ahora vamos a ver el juego. Como que sí. Juego. Y ahí me aparecen las barras laterales porque se lo desactivé con el juego. Como quien dice, con el juego en caliente. Y no me deja las opciones. A ver si hago al tab. Y más que estoy... Bueno, ahí quedó, ¿eh? Esto sería... No sé si sería 1080 o qué sería, pero... A veces que es 1080. Me tira los 100 FPS. No puedo cambiar, claro, porque estoy en un conflicto casi.
Ahí, mira, ahí está. 2048. Ahí no puedo cambiar porque no me muestra bien la... No me deja cambiar. No. ¡Ah! No me deja cambiar. Bueno, hay que reiniciar el juego. Eh, ahí está, ¿eh? Ay, no puedo cambiar. No me deja. No me deja porque tengo que reiniciar el juego. Así que vamos a reiniciar el juego. Ay, ¿qué me dice esto? Exit. No, ay, no me deja. Ahí está. Medio complicado. Salir. Y ahora iniciamos de vuelta el juego. Y vamos a ver cuánto me da. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. En recientes, Norteamérica. ¿Dónde está? Uy, está llenando, ¿eh? Casi que no entro. Casi que no entro, amigo. Me está entrando. A ver. ¿Limitando? Creo que activé sin querer la sincronización vertical, así que hacemos acá. 1080. Tienen Nvidia Image Scaler. 80, 100, un poco más de 100, 110. Y ahora vamos a probar. 2540, no, iba por 4K, pero no, para 65. Igual no está mal, pues yo la tengo tan optimizada que y juego con los gráficos en medio. Que termine de cargar, me va a tironear. Voy acá a ver si puedo tomar agua en el campamento de cazadores. 67, 68, 69, 70 contra 105, 108 del 1080. Hay 30 FPS. 25, 30 FPS de diferencia. En los dos nativos ahora.
Y la otra forma, escalado. 2048 por 1080 me tira 100 FPS. Que sería el 4K escalado. A 50%. Ahí va parejo el frame time. Vamos a probar 4K. Más de 4K no me deja porque lo otro era con el filtro, con el Nvidia escalador. Esta es la resolución nativa. 37, 36, 35, 29 el frame time. Aunque vaya parejo no es lo ideal, porque cuando uno se traba muchísimo. No hay tanto input lag, pero igual, porque para un multiplayer, multijugador es imposible. Injugable. Bueno, este era el video, así que después lo voy a subir, ahí está la comparativa. O puedo volver a explicar. Cierro el juego para explicar cómo se hace. Antes de cerrar el juego voy al panel de control. Panel de control de Nvidia. Configuración 3D. Escalado de imagen en configuración global. Acá tiene que estar desactivado en el DayZ, en la escala de imagen. Escala de imagen acá. Activamos. Esto no importa, el 50%. Esto se lo pongo para saber yo en el escritorio que lo está escalando. Aceptar y aplicar. Y ahora chequeamos esta resolución, que tiene que ser una de estas. Y la aplicamos. Ya con eso yo creo que es suficiente. Pero ajustar el tamaño y la posición del escritorio lo pondría ni en la misma para que no tenga ninguna incompatibilidad rara, ningún conflicto tampoco. Esto lo cierro y lo voy a volver a abrir para que me lo habrá escalado. El tamaño y la posición del escritorio, acá elegimos la actual, que sería 2048 por 1080, 60, y acá chequeamos que sea la actual. 2048 por 1080 al 50%. Cerramos y chequeamos la configuración de pantalla del Windows 2048 por 1080 que nos está tomando. Para que no haya... Sepamos lo que nos está tomando. Ah, otra cosa. Acá está lo de... avanzada. Ves 4096 2160. Si me está tomando esta y no me dice igual a la de arriba, puede ser que no me lo escale. Tendría que ser igual a la de arriba. O 3840 que es la nativa. Pero puede ser que no me lo escale. Y vamos a probar el juego. Y si no, obviamente hay que reiniciarlo. Ahí está con la nativa. Probamos. Está en nativo y lo tenemos que reiniciar. Y probamos de vuelta acá. Esto no lo movería, pero... como me está tomando 4096, puede ser que no me lo escale, pero... tengo todo correcto como para que me lo escale. Norteamérica. Porque los otros se llenan o no están de día, así que... Y el servidor del DayZ para un i5 6500, que son 4 núcleos, 4 hilos, me lo satura todo.
No llega al 100%, pero bueno, pero... mm, esto hace que caliente más y que me den menos FPS porque por mucha carga, 80, 90%, 70, arriba del 70%. Ahí parece que lo escaló, cambió el afterburner, cambió de más chico a intermedio. Y a ver si acá me aparece, acá arriba a la izquierda, sí. Aquí yo agarro una ventana y pongo ahí, y acá se ve el NVIDIA Image Scaler. Y vamos al juego. Se ve bastante responsivo el puntero, a pesar de estar en 4K, ya sea 50%, al 59% o al... Acá me parece que no me lo tomó, parece que está... Ah, sí, 4096 es cuando no está escalando y no es la nativa de mi monitor. Así que yo, 2048. 2048, perfecto. Ya mostré cómo tienen que hacer para que ustedes les tome en una televisión que es... Si yo aprieto 3, 4, 5 veces el volumen, el mid volume, me aparece el modelo, creo. Ahí está. Es un 55 UJ6320SA. El modelo del televisor LG. Y bueno, este es el modelo del televisor LG 55 pulgadas, 3840, 2160. Em, Después voy a explicar también porque se puede jugar a 1080 120 hercios. Y hasta con 12 bits de color. Esto estoy probando, no sé, pongo esto, no tengo para cortar ni cuchillo ni piedra, nada. Y estamos en 4K a partir de 1920, 1080, o a partir del 2048, de 2048, 1080, que sería el 50%. Acá. Estamos escalando a 4K desde esta imagen, la estamos estirando a 4K, a 3840 por 2160. Desde la mitad, exactamente. Si vos tenés un monitor 1440, lo vas a poder hacer a partir de 720. No creo que te deje menos, porque va por rangos igual que el DSR. Para allá está todo. Lo que claro, que si le agregamos más, pongamos que estamos en 4K, pero no me tira la profundidad de color. Apenas se ve, pero el contorno sí ayuda mucho para los dientes de sierra. Y vamos a probar, esto sería 4K al 50%. Y vamos a probar subiéndole al 59%. Cargado al 59%. Ahí está bien, no cambia tanto, pero a partir de... Para la 1050 Ti, a partir de 2400 o 2731 o 1440, ya empieza a sufrir. Ya ahí me da 60 sin limitarlo, ¿ves? Miro para arriba, me da 73. Igual estable, no generan en input lag, apenas un poquito de... Si se pone pesado, como se pone como elástico, así como... Apenas, pero bueno, esto para multiplayer online no es esta configuración, pero bueno. Te diría 2400 por abajo, 2700 por abajo sin... Las dos primeras. 2200, 2048 y 2410. O sea, las dos primeras. La primera buenísimo. Muy bien. Espectacular. Y para probar, a ver si se ve la diferencia de la profundidad. Si lo pongo en 4096. Puede ser un poquito, pero como el oficial siempre está medio nublado, el tiempo y el 34. Es lo mismo que si no tuviese el escalado y yo juego en 4K, en 3840. No tiene sentido. Así que le voy a bajar un punto más. 55. Ahí ya, para un juego que no fuese
Y se nota la textura, se nota. No tiene tanto problema. En los interiores sube. Y no va a ser más largo el video porque tampoco tengo mucha. A pesar de estar escalado, me comen como 10 GB cada video. Sin. Sí, menos. Voy a ir por el bosque para probar el 42, 40, 39. Ahí viene el zombie. A ver. No hay tanto. Pero no es para. Cuando uno ve el frame time, cuando es así. Ideal sería bajarle uno más. Ay no, feedback no, perdón. Toqué mal. Toqué mal, perdón. Bajamos uno más. 3151, que no está mal. Mejoró bastante. La toca 75. Con buena profundidad de color. Hay un poco de lag del servidor porque es de Norteamérica y están todos llenos ahora. Servidores. Mm. Y bueno, este sería el video. Y ahí probamos con el escalador de Nvidia y sin escalador. Otra vez lo recuerdo para que lo vean. Todo en medio. Y esto 3151 va bastante bien. Y esto lo podemos bajar un poquito más. Y va bastante bien dentro de todo. No está mal. Gracias por ver el video.